mucho antes de que sus muros fueran testigos de la pasión de Cristo. Jerusalén ya era el epicentro de un plan divino. Fue aquí donde Abraham alzó su cuchillo por fe y donde Salomón levantó una casa de oro para el Dios vivo. Pero, ¿cómo llegó una pequeña fortaleza jebusea a convertirse en el umbral entre el cielo y la tierra? ¿Qué secretos esconden las piedras que Jesús mismo caminó? Hoy, en Sublime Version, desenterramos la historia de Jerusalén, desde las promesas del Génesis hasta el día en que el velo se rasgó para siempre. Bienvenidos. Mucho antes de las murallas, en los albores de la civilización, entre los años 10.000 y 8.000 a.C., la vida brotaba en Jericó. Pero el verdadero viaje espiritual comienza alrededor del año 2000 a.C. Un hombre, Abraham, abandona la comodidad de Mesopotamia tras escuchar una voz que cambiaría su linaje para siempre. Por fe, llega a Canaán. Y es aquí, en el monte Moriah, donde la obediencia llega a su punto más alto. Abraham está dispuesto a entregar a su hijo Isaac. Un sacrificio que no ocurrió, pero que prefiguraba otro sacrificio mayor que ocurriría en esa misma tierra siglos después. Siglos de silencio y esclavitud en Egipto terminan con un nombre, Moisés. Alrededor del 1250 a.C., el pueblo de Israel nace como nación en el desierto. No tienen ciudad, pero tienen la presencia. Construyen el tabernáculo, un santuario portátil que alberga el arca de la alianza. Dios camina con su pueblo. Esta historia de liberación se convierte en el alma de Israel, un símbolo de esperanza para todos los oprimidos bajo el sol. Hacia el año 1010 a.C., un joven rey y pastor de Judá toma una fortaleza jebusea, Jerusalén. David la convierte en capital, pero su corazón sueña con algo más, un hogar permanente para el arca en el monte Moriah. Será su hijo, Salomón, quien levante el primer templo. Imaginen las paredes revestidas de cedro y oro puro, un lugar tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar al Santo de los Santos una vez al año. Jerusalén era, finalmente, el santuario central del Dios vivo. Pero la gloria humana es frágil. Tras la muerte de Salomón, el reino se fractura. La idolatría corroe el corazón del pueblo y los imperios acechan. En el 722 a.C., Asiria devora el norte. En el 587, llega la catástrofe, Nabucodonosor de Babilonia arrasa Jerusalén y destruye el templo. Los judíos son llevados al exilio, llorando junto a los ríos de Babilonia. Parecía el fin, pero era solo una purificación. Alrededor del 539 a.C., bajo el decreto de Ciro el Grande de Persia, los exiliados regresan. Construyen un segundo templo, más modesto, casi pequeño a los ojos de los ancianos que recordaban el de Salomón. El Santo de los Santos estaba vacío, pero la esperanza seguía viva. Alrededor del año 332 a.C., el mundo se heleniza con Alejandro Magno y luego hacia el año 63 tiembla bajo las legiones romanas de Pompeyo. En este clima de tensión, en el año 37 a.C., surge un hombre ambicioso, Herodes el Grande. Buscando gloria y legitimidad, transforma el modesto segundo templo en una maravilla del mundo antiguo. Mármol blanco, oro que cegaba al sol y plataformas colosales, este era el templo que verían los ojos de un niño de Nazaret. Por estas calles caminó Jesús de Nazaret, enseñando, corrigiendo y purificando. Profetizó la caída del templo de piedra, mientras ofrecía el templo verdadero, su propio cuerpo entregado. Jerusalén esperaba un rey que venciera con espada, Dios envió al Cordero que vencería con la cruz. Dice el Evangelio que, al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos. La separación entre Dios y el hombre había terminado. El sacrificio definitivo se había consumado en la misma tierra donde Abraham se dispuso al sacrificio de su hijo siglos atrás. Por eso,
Aunque en el año 70 después de Cristo las piedras del templo de Herodes fueron derribadas por los romanos, la caída de los muros de Jerusalén no dejó al hombre sin hogar para su fe. Al contrario, para los cristianos el templo no terminó en las ruinas, su significado pasó del lugar a la persona de Jesús, como el único templo donde habita la plenitud de Dios. Lo acontecido abrió las puertas para que la gloria del Señor habitara en cada rincón de la tierra. Hoy, esa luz que un día ardió en el lugar santísimo permanece encendida en la discreta lámpara de cada sagrario. Allí, en la Eucaristía, Él sigue presente, en el pan compartido de su cuerpo y en el alma que lo recibe. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Si este viaje por la historia sagrada te ha conmovido, ayúdanos a seguir difundiendo la verdad. Suscríbete, dale like y activa la campana. Déjanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia de la Ciudad Santa te impresiona más? Soy parte de Sublime Version, y nos vemos en el próximo encuentro entre la historia y lo eterno. Recuerda, al reconstruir el pasado, encontramos la inspiración para edificar nuestro mejor futuro.